Hola a todos, damos inicio al curso de Cálculo 1 y el tema de hoy es acerca de una introducción al concepto de función. Para partir vamos a tomar el siguiente ejemplo. Considere usted que tiene un conjunto de personas a las que llamamos Pedro, Juan, Diego, Marcelo, Carolina y Josefina y vamos a hacer la siguiente asignación. A cada una de estas personas le vamos a asignar su respectiva edad. Así, por ejemplo, si a esa asignación la llamamos E, tenemos que a Pedro le vamos a asignar 25, a Juan le vamos a asignar 18, a Diego le vamos a asignar 13, a Marcelo le vamos a asignar 10, a Carolina le vamos a asignar 24 y a Josefina le vamos a asignar 33. Como ustedes pueden ver, a cada persona en este conjunto inicial se le asignó una edad. Tomemos, por ejemplo, otro ejemplo, en donde tenemos a estas mismas personas, pero a cada una de estas personas le vamos a asignar el o los países que ha visitado. Llamemos a esa asignación P. Así, por ejemplo, a Pedro le vamos a asignar Uruguay, pero pasa también que Pedro conoce México porque lo ha visitado. Entonces a Pedro le vamos a asignar Uruguay y México. En el caso de Juan, le vamos a asignar Argentina. En el caso de Diego, le vamos a asignar Uruguay. En el caso de Marcelo, le vamos a asignar Argentina, pero también le vamos a asignar Perú, porque Marcelo ha visitado ambos países. En el caso de Carolina, le vamos a asignar Bolivia. Y en el caso de Josefina, le vamos a asignar México. Como ustedes pueden ver acá, tenemos un ejemplo algo distinto al anterior, porque aquí a cada persona le asigné más de un elemento, respectivamente. Este caso, este tipo de asignación que aquí vemos, no va a ser una función. Me estoy adelantando a la definición de función, pero un requisito para que una asignación sea una función es que a cada elemento del conjunto de partida yo solo le debo asignar un elemento en el conjunto de llegada, como pasó en el caso anterior, pero no pasa en este ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Imaginemos ahora que tenemos estos números en el lado izquierdo de su pantalla y vamos a hacer la siguiente asignación. Por ejemplo, a 5 le vamos a asignar el 25, pero también a 5 le vamos a asignar el 4. A 2 le vamos a asignar 9. A menos 3 también le vamos a asignar 9. A 0 le vamos a asignar 0. Y a un cuarto también le vamos a asignar 0. Aquí tenemos otra asignación, pero en este caso, esta asignación no se comporta como una función, en el sentido de que existen elementos a los cuales yo le asigno más de un elemento. Por lo tanto, este ejemplo, esta asignación en particular, no es una función. Más aún, por ejemplo, donde falla, a 5 le asigno 2 elementos y a un cuarto, en este caso, le asigno 2 elementos también. El hecho ya de que exista al menos un elemento que yo le asigne más de un valor, ya deja de ser función. Esta asignación, por ejemplo, la llamamos A. Otro ejemplo. Consideremos ahora que al 5 le asignamos y llamemos a esta asignación F, y que a 5, bueno, hagámosle asignar o hagámosle corresponder el 25, a 2 asignémosle el 4, a menos 3 asignémosle el 9, a 0 asignémosle 0 y a un cuarto asignémosle 1 partido 16. Como pueden ver ustedes, esta asignación es buena. Es buena en el sentido de que sí se va a aportar como una función.
¿A qué me refiero? Me refiero a que a cada elemento de este conjunto inicial o conjunto de partida le asigno solo un elemento en un conjunto de llegada. No pasa aquí, en general no pasa que a alguno de estos elementos le asigne más de uno. Siempre a cada elemento solo le hago corresponder o le asigno un elemento. Aquí tenemos un ejemplo de función. Ahora bien, en el caso particular de esta asignación, podemos decir que esta asignación no es al azar, sino que se comporta de una cierta manera. Como ustedes pueden ver, y hago la pregunta, si ustedes ven esta asignación y yo les pregunto si son capaces de decirme qué le asigno al 1, dado que tenemos este patrón de comportamiento, este patrón de asignación, yo les pregunto, ¿qué se le asigna al 1? ¿Qué se le asigna al 8? ¿Qué se le asigna a 2/3? En general, si yo tengo un número X, ¿qué le asigno? Y si usted es observador, observadora, se puede dar cuenta que a un elemento X yo le estoy asignando su cuadrado. Y cumple. A 5, por ejemplo, le estoy asignando 25, que es 5 al cuadrado. A 2 le estoy asignando 4, que es 2 al cuadrado. A menos 3 le estoy asignando 9, que es menos 3 al cuadrado. A 0 le estoy asignando 0, que es 0 al cuadrado. Y a un cuarto le estoy asignando un cuarto al cuadrado, o sea, 1 partido 16. Por lo tanto, en este caso, en términos generales, si yo tengo un número X cualquiera, yo le voy a asignar X al cuadrado. Ahí tenemos la regla general de asignación. Y esa regla general de asignación la vamos a anotar de esta manera. F de X igual X al cuadrado. Entonces, cuando tengamos esta expresión que aquí aparece, estamos diciendo que tenemos una función en donde a cada elemento que llamamos X le estamos asignando su cuadrado. Esta es la regla general de asignación. Tomemos otro ejemplo. Y bueno, antes de eso, nótense que también podemos entender la asignación que aquí aparece, que está en diagrama sagital, que es el nombre, lo podemos tener denotado de esta manera. Es decir, a f de 5 vamos a decir que es 25, f de 2 es 4, f de menos 3 es 9, f de 0 es 0 y f de un cuarto es 1 partido 16. Solamente tenemos que reemplazar estos respectivos valores que están dentro del paréntesis, que es x, los vamos reemplazando y vamos obteniendo los valores. Esto es otra manera de decir aquí que a 5 le asigno 25, a 2 le asigno 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Tomemos otro ejemplo y ahora tomemos una función g en donde a 3, por ejemplo, le vamos a asignar 10, a menos 2 le vamos a hacer corresponder o le vamos a asignar el menos 5, a 7 le vamos a asignar 22, a 12 le vamos a asignar 37 y a 2/3 le vamos a hacer corresponder o le vamos a asignar el 3. Si se fijan, acá también tenemos un buen comportamiento en el sentido de que se porta como una función. Es decir, tenemos una asignación en donde a cada elemento de este conjunto inicial solamente le asigno uno, que está acá en este conjunto de llegada. No hay ningún elemento al que yo le asigne más de uno. En términos generales, si vemos esta asignación y yo pregunto, bueno, si tenemos un X, ¿qué se le hace corresponder? Y entonces si uno observa y trata de observar este patrón de asignación, podemos darnos cuenta que en términos generales, si yo tengo un número X, siempre le vamos a hacer corresponder 3 por X más 1. Y podemos ir corroborando que esto es así, viendo por ejemplo qué pasa con 3.
O sea, si el x es 3, ¿quién le hago corresponder? Le hago corresponder el 10 porque es 3 por 3 más 1. En el mismo caso a menos 2 que le asigno. A menos 2 le voy a asignar menos 2 por 3 más 1. O sea, menos 5. Así sucesivamente con el resto. Por lo tanto, la regla general de asignación es que yo a cada x le voy a asignar 3x más 1. Lo cual vamos a denotar así. Esta notación me dice cuál es la regla general de asignación y me dice que a cada elemento x yo le voy a asignar 3x más 1. También lo podemos anotar así. G de 3 es 10, reemplazamos 3 en x aquí. G de menos 2 es menos 5, que quiere decir también que a menos 2 le asigno menos 5. G de 7 es 22, que también lo podemos entender como que a 7 le asignamos 22, y así sucesivamente.